Camilo lo va a dar, es la vas a dar completa, Camilo, o parte, la mitad de una ponencia, una conferencia que dictó el señor William Colón, presentada en la ciudad de Nueva York en diciembre de 1950. William Colón Boricua tenía una forma particular de expresar y él luchó toda la vida porque el espiritismo sea laico. Laico significa sin rastros de la religión. En sus escritos permea ese deseo de que la cosa cambiara para ayer. Y a veces mucha gente que es estudiosa del espiritismo lo veía chocante de la manera como él se expresaba. Así que no sé si filtraste, porque a veces le sale esa cosa, ese ímpetu. Pero le advierto, porque sí tiene una definición de lo que es el espíritu un poquito diferente a lo que aparece en el libro de los espíritus, ¿verdad? Ajá, pues ven. Ah, ¿tú has venido al centro antes? A inglés. Bueno, ¿tú lo traduces? ¿Tú le traduces? Ok, perfecto. Pues bien, pues entonces los dejo con Camilo y gracias por estar. Eh, sí. Buenos días a todos. Como dijo Ruth, vamos a estar hablando de la conferencia de William Colón. Es un extracto del extracto. La idea es que después que veamos esta presentación, la primera y la segunda parte, tengamos la oportunidad de leerlo completo. ¿Ok? Yo solamente saqué pedacitos sobre temas específicos de la conferencia para explicarlos, cosa de que sea más fácil hacerlo al momento de leerlo. William Colón es una persona que cuando escribe en muy pocas palabras dice muchas cosas y es bien puntual. Y esa manera de escribir de forma puntual muchas veces directa y puede ser, ¿verdad? En términos un poco más modernos, un poco ofensivo. Yo no lo encuentro así, pero era una persona extremadamente clara y categórica sobre las cosas. ¿Ok? Eso es una cita de él. Todo jirón del verdadero progreso conquistado por el espíritu es indicativo de alguna adquisición de conocimiento legítimo de las verdades trascendentales. Y cuando él habla de eso, de adquirir de forma legítima, se refiere al esfuerzo que uno haga por llegar allí. El espíritu evoluciona por los esfuerzos que éste hace. Puede evolucionar mucho o poco, pero siempre va a ser por sus esfuerzos. ¿Ok? En ocasiones, y así empieza la conferencia, en ocasiones anteriores hemos definido la filosofía como la ciencia del espíritu, la filosofía espírita, a lo que es igual como el contenido del conocimiento que abarca todo lo relacionado con el espíritu. El espiritismo habla de espíritu en todas sus facetas, ¿sí? Su constitución esencial y sustancial, su razón de ser, su evolución, al influjo de las leyes naturales y su influencia relativa en el gran mundo de la solidaridad. Y esto es bien importante porque la evolución, a diferencia tal vez de las ciencias naturales, para el espiritismo, la evolución es colectiva. Hay un aspecto social en la evolución. Usted no evoluciona solo, usted evoluciona interaccionando con otros espíritus, a veces de forma buena y a veces de forma no tan buena, pero esa es parte de esa evolución. ¿Sí?
Y vamos a estar hablando mucho de esos conceptos de esencial y sustancial. Él se refiere en toda esta conferencia sobre eso, qué es esencial en el espíritu y qué es sustancial en el espíritu. ¿Ok? Esos apuntes yo lo hice en 1993, cuando este señor que estaba allí me daba las clases aquí y no había pantallas ni nada de eso, era una lectura guiada. Y aquí lo que se venía a hacer era estudiar de esa forma. Se repartían los libros a todo el mundo y se discutía. Había una pizarra de tiza y había unos apuntes y unos dibujos y unas gráficas. Yo traté de sacar lo más que pude y tenían esa fecha y dice, esencial. ¿Qué es lo que es esencial en el espíritu? La conciencia, la voluntad y los sentimientos. Así que ese espíritu, cuando entra al mundo espiritual, tiene tres saquitos, tiene tres cosas para llenar. Tiene que tener experiencias que le ayuden en su conciencia, tiene que tener experiencias que le ayuden a desarrollar su voluntad y tiene que tener experiencias que le ayuden a desarrollar sus sentimientos. Así el espíritu progresa. Con respecto a la conciencia, tiene que mejorar sus percepciones, su memoria y su inteligencia para poder desarrollarse. Eso es lo esencial. Eso está en todos los espíritus. No importa el tipo de espíritu que sea, tiene eso en potencia. Lo sustancial es lo que varía entre todos nosotros. El estado evolutivo varía entre los espíritus. Hay espíritus más evolucionados, menos evolucionados. Las encarnaciones que han tenido y esas experiencias que han tenido en esas encarnaciones y las relaciones con otros espíritus. Eso es irrepetible. Usted no lo puede repetir. Usted habrá vivido la guerra, pero no siempre será la misma guerra. Usted habrá vivido la escasez de alimentos, pero no de la misma manera. Usted habrá vivido felicidad, pero no de la misma manera que otro espíritu. ¿Ok? ¿Claros hasta ahí? ¿Dudas con eso? Ese concepto lo va a estar tocando todo el tiempo durante esa lectura. ¿Ok? Y define la filosofía o el espiritismo como la ciencia, tiene tres partes. El espiritismo tiene una parte científica, una parte filosófica y una parte sociológica o sociológica. Me faltó ahí la... Khalil, si lo puedes arreglar, una parte sociológica, de sociología, ¿verdad? A diferencia del autor de la semana pasada, que decía que era una parte científica, que era filosofía y que era cultural y añadía la palabra religión, este señor no cree en eso. ¿Ok? Para mí, creo más que se acerca cuando pone la parte sociológica. ¿Por qué? Porque nosotros evolucionamos en grupo, interaccionando los unos a los otros. Es social, desde el punto de vista de pareja, desde el punto de vista del núcleo familiar, desde el punto de vista grupal, de su comunidad, y por ahí vamos a los distintos grupos. En la escuela hay unos grupos, en los centros económicos hay otros grupos, en los centros políticos hay otros grupos, y usted constantemente está interaccionando con otros espíritus. No hay forma de deshacernos de nadie. Uno quisiera a veces, pero no hay forma. Siempre que estamos interaccionando con otros espíritus, especialmente encarnados. ¿Ok? Y usted puede tomar la decisión, que hoy día es más difícil que antes, de irse a la montaña y no interaccionar con nadie. Pero es algo que no le va a ayudar mucho en su evolución. Usted evoluciona y crece, lamentablemente
y a veces, a pesar de muchos de nosotros, con la interacción con los demás, le guste o no, le guste mucho o le guste no mucho. ¿Ok? Ok. Sigue diciendo William Colón, el espiritismo es de fundamento racionalista y a la vez evolucionista, siendo ridículo y absurdo pretender fundamentarlo en los grandes dogmas invariables de la religión cristiana. ¿Ok? Importante, es racionalista. El espiritismo no quiere creyentes, quiere gente que piense, quiere gente que cuestione, que investigue. Y evolucionista, que significa que todo cambia. Esa es la única ley natural que cuenta, que nada se queda estático, todo está en constante cambio. ¿Sí? Por eso es que hay gente como que no se adapta. ¿Te has visto esas personas que no se adaptan al cambio? Pues realmente no se están adaptando a la vida, porque la vida es un constante cambiar. No hay nada ni que se repita, hay cosas parecidas, pero no hay nada que se repita y no hay nada estático. A diferencia de la religión, que el dogma no cambia, se repite y se repite y se repite, y pasan siglos y es el mismo dogma. ¿Ok? Seguimos. Definición del espíritu, y esta es la definición yo creo que más clara que yo he visto hasta ahora de lo que es el espíritu. Comenzaremos definiendo el espíritu como la resultante ética de la evolución de la dualidad de esencia y sustancia, llegado al grado de la individualización. ¿Ok? Hay que decirlo varias veces. ¿Ok? Resultante ética es la consecuencia, el espíritu es la consecuencia de un proceso evolutivo. ¿Ok? De la dualidad de esencia y sustancia. ¿Se acuerdan al principio que decíamos que hay una parte esencial en todos los espíritus y hay una parte sustancial de todos los espíritus? Pues esa evolución tiene que estar en las dos partes del espíritu, llegado al grado de la individualización. Significa que cada vez que el espíritu evoluciona, usted se va haciendo más usted. Usted se individualiza de los demás. Usted deja de ser una hormiga, que todas son iguales, para ser un espíritu completamente diferente a los demás. Y cada vez que evoluciona es más diferente, es más especial, es diferente a otro. ¿Ok? Hasta ahí dudas, preguntas. ¿Ok? Importante, usted es único, irrepetible, no hay espíritus iguales, habrá espíritus parecidos, pero como usted, a- ninguno. Te ha vivido una experiencia que más nadie ha vivido. Hay experiencias parecidas, pero las que les pasó a usted son únicas. Así que la evolución está adaptada a usted y sus circunstancias. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿Comentarios? Muy bien, seguimos. Pueden parar y preguntarme. Ok. No es pues creación de Dios. Para este señor, la idea de que el espíritu es creación de Dios lo pone mal. Y debemos repetir que en el espiritismo rechaza la idea del personaje antropomórfico y creador del cristianismo. La idea de que hay un Dios todopoderoso y que es una persona no cabe en el espiritismo. Por el contrario, sostiene que siendo Dios la fuerza cohesiva en la organización de las leyes naturales, o si se quiere, el centro de armonía universal, necesariamente es inespiritual. Dios no puede ser espíritu. Dios es único. No puede ser espíritu. Pues el buen sentido nos indica que dicho centro de armonía universal
o fuerza cohesiva de la organización de las leyes naturales constituye lo absoluto, mientras que el espíritu sería siempre lo relativo. ¿Sí? La idea religiosa o las ideas religiosas que dicen de que Dios se puede convertir en hombre violan todas las leyes naturales. También, ajá, la resurrección también viola todas las leyes naturales. Tú reencarnas, pero no resucitas. ¿Sí? Ok. Volvamos con eso. Dios es la idea de lo absoluto. ¿Sí? Los espíritus, hay muchos, muchos, muchos en ellos. El universo está lleno de espíritus, ¿verdad? El universo es una máquina que produce espíritus. ¿Sí? Pero Dios es una sola cosa y no es espíritu. ¿Sabemos lo que es? No, pero espíritu no es. Ajá, ¿verdad? Dice una fuerza, Una inteligencia, una fuerza. hay gente que dice la inteligencia suprema. En el libro de los espíritus habla de 7 cualidades que tiene Dios y son infinitas las 7 cualidades, pero no define a Dios, sino que define lo que hace. Está en el segundo libro del libro de los espíritus, ¿verdad? Pueden ir allí y copiar las referencias, pero este señor sigue esa gran tradición espírita de que Dios no es espíritu, no es Espíritu Santo, no es Jesús, ni es Alá, ni es nada de eso. ¿Ok? Ok. Han contaminado. Tú entiendes, está el espiritismo por esos dogmas religiosos que todavía permean en nuestra mente. Especialmente ese está, por lo menos en Brasil. Yo he leído cosas en Brasil que dicen que Alán Kardec es la reencarnación de Jesús, Ajá, cuya cosa a mí me parece, horrorosa. sí. Y entonces hay unas ideas que se siguen perpetuando sobre el concepto de que el espiritismo viene a reformar o a reformar la religión católica. La Revelación. función del espiritismo o como fue concebido el espiritismo no es para eso, no es para eso. O sea, Kardec y los espíritus estudiaron un fenómeno y organizaron en los libros de la codificación cómo ellos creían en su momento de cómo funcionaba. Y eso es lo que vemos en la codificación. ¿Ves? El gran trabajo de Kardec es organizar, desarrollar un lenguaje para describir el fenómeno miúnico, el fenómeno evolutivo, la vida después de la vida antes de la vida. Y todo ese tipo de cosas, él las organizó con la ayuda de los espíritus y lo pone en un libro que tiene conceptos religiosos. Bueno, tenía los conceptos de la época, pero la idea no es reformar la iglesia. La idea es entender el mundo espiritual, cuál es la naturaleza de los espíritus y cómo se comportan. ¿Ok? Ok. Ah, Buenos días a todos. Si en una clase que yo estaba dando una vez, uno de los compañeros estudiantes dijo que Dios era el espíritu universal. Si vamos a la definición que tú presentaste al principio, es ¿qué es el espíritu? Escribiste según William Colón, que era, ¿dónde es Vamos que a está? darle para atrás. ¿Dónde es que está? Ah, Aquí. no, ahí no. Ay, Ajá. es, Dice, espíritu como la resultante ética de la evolución de una dualidad de esencia y sustancia,
llegada al grado de la individualización que soy yo. Dios es, por lo tanto, no puede ser un espíritu universal porque Él no evoluciona. Él es. Ajá. Entonces, se me hizo un poquito difícil contestarle la definición y hacerle la diferencia que no es un espíritu universal, que no lo es, ¿verdad? Tú puedes añadirle algo más aquí. No un espíritu, no puede ser un espíritu. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Ujú. Quería hacer una pregunta por todos y para todos. O sea, ¿lo absoluto contiene lo relativo? No, yo pienso que son aparte. ¿Y cómo puede ser absoluto? Que cuando habla del absoluto es lo que no cambia, lo que está siempre. ¿Ok? Lo que está siempre es como un concepto matemático, está. Pero lo relativo es lo que cambia, lo que está constantemente en cambio. Se puede decir que nosotros estamos dentro de lo que puede ser Dios, pero realmente entenderlo así no lo sabemos. Hay ideas religiosas que dicen que nosotros somos un pedazo de Dios, imagen a semejanza, esa idea, que somos como un gran mar y cada espíritu es una gran gotita. Y vemos el mar como el Dios completo. Pero eso son ideas religiosas, especialmente en Oriente, donde se piensa de que Dios es como si fuera el mar y cada espíritu es una gotita de agua que pertenecen a ese gran océano o ese gran mar y somos iguales, porque en el concepto de las gotitas todos somos iguales y sabemos que los espíritus ninguno es igual a otro. Tienen sus potencialidades, son las mismas, pero Pero ningún espíritu es igual. esa no es la idea en lo absoluto y lo relativo. O sea, una gotita en el mar no es igual a otra gotita. Eso, Son, aunque filosóficamente lo digamos, no es cierto, porque si tú lo analizas, tiene unos contenidos relativos al lugar donde está la gotera. O sea, si pero vamos a la realmente, profundidad del pensamiento, lo que se quiere decir es que hay una totalidad y esa totalidad contiene relatividad. O sea, mm, los componentes internos de esa totalidad son, en este caso, infinito. infinidad de espíritus, Ajá. pero sigue siendo el absoluto una totalidad, Mm, porque no cambia. O sea, es eso. Y por eso usan el mar, porque el mar en su representación no va a cambiar. sí, Aunque tenga ola, tenga más densidad aquí, menos densidad allá, pero no va a cambiar. O sea, es una pero alegoría. sí, la alegoría Adecuada tiene, para que se pueda entender. la alegoría es necesaria para entender ciertos conceptos, pero en términos generales, por ejemplo, cuando hablamos de Dios, tenemos que aplicarle ese adjetivo de infinidad, de infinito, para que sea realmente todopoderoso y que tenga todas sus cualidades. En el caso de la idea del mar, siempre habría un límite para ese mar. Siempre habría una cantidad de gotitas que con, ¿verdad? Ah, la alegoría, pues, sí, la alegoría, pues, ayuda a entender algunas cosas, pero en términos del espiritismo, realmente tratamos de no entrar en eso, porque puede llegar a ser filosóficamente, podemos estar años, tal vez décadas discutiéndolo, y realmente el espiritismo no quiere que tú hagas eso. El espiritismo tú quieres que te concentres en tu vida física, encarnada, y empieces a hacer cosas para ese desarrollo espiritual. ¿Eh? No entrar en términos filosóficos porque podemos estar toda una vida, varias encarnaciones, diría yo, discutiendo a Dios y no llegar a ningún sitio. Ay, Camilo, que yo he escuchado, pero no entiendo bien. Tú como espíritu no vas para atrás, o sea, cuando reencarnas, no reencarnas en digamos, un animalito. ese concepto del hinduismo se llama Sí. metempsicosis, creo que se llama, y es que tú
involucionas, o sea, evolucionas hacia, Por eso eso no pasa. no es así. La evolución siempre es progresiva y por Aunque tú más, has hecho cante en esta. no importa, aunque tú hayas hecho escante, aunque tú hayas, piensa en los personajes históricos que usted cada vez que piensa, por ejemplo, yo pienso, aquí había una idea bien famosa, ¿verdad? Hay una idea, ¿cómo será el espíritu de un, ¿verdad? El espíritu de Hitler, por ejemplo. Pues pensamos como este gran villano, esta gran cosa, pero es un espíritu. Napoleón era otro espíritu, ¿verdad? Todos estos, todos estos emperadores romanos que hicieron y deshicieron son espíritus. Y de sus acciones hay una consecuencia ética y hay un proceso de evolución para ese espíritu, de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Todos esos criminales de guerra se han presentado ahí atrás, en el cuartito, y explican su vida después de desencarnar y entran en un proceso de reparar todo eso que hicieron en la existencia de donde fueron soldados nazis o lo que sea, ¿verdad? No olvidemos, no hay espíritu que haya hecho algo tan terrible que no tenga oportunidad de evolucionar, ni reparar, ni cambiar nada. Al contrario, esos espíritus se les va a exigir, la ley de evolución le exige un poquito más que a los demás, aunque sea, y lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver aquí en la presentación, habla de eso. Proceso de involucionar y convertirse en animales que algunas personas o creencias defienden es menospreciar a los animales, habiendo animales mucho más evolucionados que muchos seres humanos. Bueno, Yo me doy por animales que son más evolucionados que muchos ay, seres. esa teoría aquí se cae un poco, pero sí, tengo que decir de que hay personas, hay animales, sí, hay animales que se comportan mejor que personas. Sí. Ok, pero no, vamos a hablar sobre si realmente esos animales tienen espíritu, ¿ok? ¿Cómo es que funciona eso? Ujú. Ayer yo estaba, ¿se acuerdan que aquí vino Roberto Ramos Perea con Josie La Torre? Y ella tiene un podcast que se llama Al Otro Lado. El último episodio lo hizo nuevamente con Roberto Ramos Perea. Y yo lo escuché ayer y nosotros hablábamos sobre esto que estamos diciendo aquí. Yo, de lo que él decía, yo llegué a la conclusión que Dios no es un espíritu, que es una fuerza para mí, es una fuerza tan inmensa, tan grande, que nuestra cabeza, como decía él, nosotros en nuestro cerebro queremos hacerlo como que él sea como nosotros. Y él dice que él es un ateo del Dios de la Biblia, porque realmente no, o sea, nosotros queremos encasillar a una fuerza tan grande de esa manera. Y también fue bien bueno porque él ha hecho mucha investigación acerca de Jesús y él habló sobre la historia de Jesús, de cómo Jesús, él dice que Jesús no murió en la cruz, que Jesús, de estudios que se han hecho, Jesús estuvo en la India y Jesús hizo tantas cosas que lo hemos encasillado también de una manera porque tampoco Jesús es Dios. Sí, eso es lo que estábamos diciendo. Es un concepto religioso de que Jesús es hijo de Dios o es Dios en algunos momentos. Pero lo importante aquí es que el espiritismo no tiene la idea de un Dios antropomórfico. La idea de Dios no es ese Dios que está en un trono sentado y desde ese palacio en el cielo gobierna todo. Dios para el espiritismo, no, Dios no cree en eso. O sea, Dios no tiene cualidades humanas
como lo hace, como lo expresa la religión, que para entender a Dios le da cualidades humanas y le da incluso hasta la ira y el odio para que la ira de Dios se manifieste, cuya cosa es una cosa que no, el espiritismo no acepta. Y es una cosa que en muchas ocasiones eh, contraria a las leyes naturales. Lo que él decía, pero yo hoy aquí contigo aclaré verdaderamente porque Dios no puede ser un espíritu. Bueno, eso, este señor pues es bastante, como dije ahorita, es bastante puntual y categórico y es excelente al momento de explicar ese tipo de cosas. Kardec lo explica muy bien también. Lo que pasa es que la lectura de los libros de Kardec es un poquito más extensa. Esto es un resumen de eso. ¿Sí? Seguimos. Camilo, Ajá, sí. Dime, Félix. ahí hay algo pónmelo otra vez en la anterior, la que tenías de la antropomórfico. Ajá, Ajá, ahí. ajá. Pero, ¿por qué me dice ahí que El, el personaje antropomórfico del cristianismo. y creador del cristianismo? Porque no, sí, es creador del cristianismo, porque no estamos diciendo que veamos que esa fuerza es el creador de todo lo existente. Ahí lo que está hablando es, Y el cristianismo es una creación. sí, pero es una creación es una creación humana Por eso, es una interpretación, pero lo que se refiere ahí es la idea de que Dios se comporta como una persona y que al mismo tiempo crea la vida o Sí, crea las circunstancias o crea la riqueza que vas a recibir. Rechaza esa idea, el espiritismo rechaza esa idea. no, no, ¿Ok? o sea, exacto, no, Lo no tenemos, rechaza por completo. exacto, exacto. ¿Ok? Pero ahí cuando decimos que cuando hablamos de lo absoluto, ¿verdad? Ah, Es que es un todo y que no tiene, mm. ya de eso, no hay desviación ahí La palabra del absoluto es para que dejes de pensar en eso y no intentes escudriñar en eso, porque realmente no tiene, es lo que es y nada más. Cosa de que no pierdas el tiempo en eso. Habla de lo relativo para describir a los espíritus. Y lo absoluto es lo que está y siempre ha estado y va a estar. Lo explica más adelante, estado está y como, está. como en el universo. ¿Sí? Sí. Pero entonces lo relativo es porque va evolucionando, la evolución es lo Los que va relativos son todos los a espíritus. todos los movimientos. ¿Ok? Algo más. Ok. Debemos antes de proseguir dejar claramente establecido que el universo ha sido siempre en la eternidad. Esto es, no ha tenido principio ni tendrá fin. La evolución también ha sido siempre en la eternidad. No tiene principio y no tiene fin. Ahí establece filosóficamente eso. ¿Ok? No tiene comienzo ni final y ha estado siempre. La evolución y el universo. En la eternidad, más adelante dice, un estado que podríamos representar como un todo genérico. Y aquí quiero que presten atención porque esto es lo más confuso de toda esta presentación. Un estado que representa como un todo genérico, integrado por el elemento sustancial y el elemento esencial, pudiendo pensarse que ese todo genérico radica en los espacios interplanetarios. Hay un concepto en el libro de los espíritus que habla del principio espiritual, ¿verdad? Y es una idea un poquito compleja, ¿verdad?
Aquí él lo presenta como el estado genérico o la energía que está en todas partes en el universo. Y es una sustancia que está en todas partes del universo que tiene elementos esenciales y elementos sustanciales, ¿verdad? Y que está en el espacio. Sigue más adelante. Y que partículas o chispas constituidas en dualidades de esencia y sustancia, que de ahí salen chispas o algo de ahí, que tiene esencia y sustancia de carácter indisoluble, o sea que después que sale de ahí, esa esencia y esa sustancia no se puede separar. Bajo los impulsos de la fuerza de evolución, iniciándose así en el proceso evolutivo de todo espíritu. Lo que está explicando es de dónde o cómo nacen o surgen los espíritus. ¿Ok? En el libro de los espíritus usted tiene una explicación parecida, que es que de ese todo universal hay una energía y de ahí sale como una chispa. Hace muchos años atrás, aquí un espíritu se le preguntó esa misma pregunta, se le hizo esa misma pregunta, se le preguntó si recordaba el comienzo de su vida como espíritu. Y entonces dijo que se le hacía difícil recordar eso, pero que él estaba en un lugar y salta de ese lugar y aterriza en un mar. Y ahí empieza su evolución como espíritu y empieza a pasar como espíritu o lo que está antes del espíritu, su evolución como esa chispa, esa dualidad. Y empieza todo el proceso hasta convertirse al espíritu que era en aquel momento. ¿Ok? Así que trata de explicar en términos bastante, no es fácil, pero en términos simples, trata de explicar de dónde salen los espíritus. ¿Ok? Y en el espiritismo está esa teoría de que los espíritus pasan por toda una cadena de los reinos de la naturaleza hasta llegar al reino animal más cercano a nosotros y se convierte en un espíritu. Antes de eso es un espíritu en potencia, pero se considera un espíritu cuando sale del mundo animal y empieza a entrar al mundo de los humanos, de los seres como nosotros. ¿Ok? Cuando ya adquiere conciencia de sí mismo. Y pensamiento continuo. Son La las dos cosa. cosas que debe tener. Usted es un espíritu encarnado porque piensa constantemente y porque tiene conciencia de lo que es usted. A diferencia de un perro o un gato o de un primate de cualquier tipo, que el pensamiento no es continuo y que la conciencia de sí mismo también es temporal. O sea, hay chimpancés que se miran en el espejo y se reconocen, pero después de un ratito, pues, está en el proceso evolutivo de desarrollar esas habilidades. ¿Ok? Ajá. Ajá, entonces, dentro de este proceso, volvemos a la definición, ¿verdad? Porque la definición tengo que tenerla aquí para poder comprender lo que es hoy. Yo, Ada, un espíritu. Ujú. Cuando llega al grado de la individualización, ahí soy un espíritu, pero no salí del mono, Que ni del chimpancé, lo ni que de nada. dice la teoría de evolución, y eso me puedes corregir, es que hay un antepasado común Claro. entre los seres humanos. Nunca Darwin dijo que descendíamos del De los mono. monos. Eso es un disparate. Son disparates. Tenemos Y a él ancestros comunes. tenemos ancestros o un antepasado común de ambas especies. Claro. ¿Ok? Él lo aclara en la lectura. Yo no lo puse porque estaríamos aquí hasta las 3 de la tarde. Pero él lo aclara a aquella persona interesada, él hace un recorrido Ujú. de todos los reinos y cómo lo que es espíritu en potencia
pasa por todos los reinos y va evolucionando y va describiendo. Aquí yo solamente puse uno o dos, porque pienso de que hay temas más importantes, ¿verdad? Pero si usted quiere leerlo, él lo explica y lo desarrolla en ese discurso. Dime. Así que realmente lo que está al decir eso que dice en la presentación es armonizando toda la teoría que él tiene de cómo surge el espíritu. De cómo surge el espíritu, de Y lo dónde trae nace. desde el momento en que del todo se desprende ese principio material, ese principio espiritual, que va entonces al no poderse separar, comienza un proceso evolutivo, que Exacto. cuando adquieren un grado de conciencia que les hace reconocerse a sí mismos, es que le llamamos espíritu, que es un problema que tiene el espiritismo, que tiene el principio espiritual Ujú. y el espíritu. ¿Ves? Entonces, si no se explica el principio espiritual, pues se confunde con el espíritu. Sí. Y son Eso, una conciencia eso está bien explicado, o sea, se trata de explicar bien en los libros de Kardec. Lo que pasa es que es confuso, ¿verdad? Pero todo este proceso es para que entiendan de que la evolución es constante y que el espíritu tuvo que tener mucha existencia antes de llegar a donde usted está hoy. ¿Ok? Sí, Millones de años en ese proceso. a través del tiempo y bajo la influencia de la fuerza de la ley de evolución, ahí está explicado lo de los millones de años. Perdóname, Ajá. que el libro Evolución en dos mundos trata de explicar todo ese proceso evolutivo. La evolución en dos mundos. Sí, Sí, desde el ese, momento en que entran en ese libro, todo es completo sobre ese proceso, que él le llama palingénesis, no le llama evolución. ¿Ok? Ok. A través del tiempo y bajo la influencia de la fuerza de la ley de evolución, y eso es bien importante, ¿qué te lleva a seguir hacia adelante? La ley de evolución. La ley de quiero cambiar, quiero ser diferente. ¿Ok? Ajá. Quería preguntar de nuevo cuál es el libro para anotarlo, porque no escuché. ¿Cómo se llama el libro que mencionó? Evolución en dos mundos. Evolución en dos mundos. Es Gracias. una psicografía de Chico Xavier y no me acuerdo, ¿qué? No es Barbosa, no. Andrés Luis. Ah, ok. Pero lo puedes conseguir así, Evolución en todo el mundo. Es una psicografía, o sea, está dictado por unos espíritus. Y describe cómo esa evolución va pasando en los dos mundos, en el mundo físico y en el mundo espiritual. Él hace referencia a eso ahora mismo. ¿Ok? A través del tiempo y bajo la influencia de la fuerza de la evolución, esas partículas o dualidades indisolubles de esencia y sustancia pasaron a formar parte del reino mineral para seguir siempre impulsadas por la fuerza de ley de evolución, sufriendo o experimentando cambios progresivos hasta llegar a formar parte del reino vegetal. Pues esa dualidad empezó a evolucionar siendo un mineral, haciendo y deshaciendo, ¿verdad? Lo que hacen los minerales, no sé qué es. Y entonces pasa al reino vegetal y ahí esa dualidad empieza a tener otras experiencias, otras formas de expresarse y de hacer. Sabemos que las plantas reaccionan, sabemos que las plantas se adaptan a los ambientes, sabemos que las plantas incluso pues, se mueven con el sol, etcétera. Tienen unos mecanismos y esa dualidad de esencia y sustancia va aprendiendo a hacer eso mientras pasa al reino vegetal. Luego, esa dualidad de esencia y sustancia que debemos entender contiene en sí todas las potencialidades del ser espiritual, sigue evolucionando y la individualización espiritual se realiza cuando las referidas dualidades
de esencia y sustancia, llegan a encarnar en estados superiores del reino animal. No en cualquier animal, sino en los estados más superiores del reino animal. Y eso es importante, porque en el reino animal hay ciertos animales que tienen desarrollo del cerebro y del sistema de la espina dorsal, el sistema nervioso. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque el fenómeno de la mediunidad se da allí. ¿Sí? El fenómeno de la mediunidad no es simplemente espiritual. Los espíritus no necesitan, para comunicarse entre ellos mismos, si ambos están desencarnados, no necesitan simplemente más que la transmisión de pensamientos para comunicarse con los encarnados. Necesitan un sistema nervioso de un encarnado que esté preparado para ese fenómeno. ¿Ok? Así que hay una parte de la mediunidad que es simplemente física y neurológica, que se ha estudiado. Todavía no hemos llegado ahí. Todavía la ciencia no ha llegado ahí, o muy pocos científicos han llegado ahí. Pero se necesita espina dorsal, sistema nervioso y un cerebro completo atado a eso para que el fenómeno se dé. ¿Sí? Pero ahora, después de haber estudiado muchas cosas, en vez de esa palabra superior, estado superior, porque da la impresión de que el humano es lo máximo en la evolución, yo lo cambiaría a estados complejos, porque es que el sistema nervioso de los humanos, desde los homínidos para acá, oye, en millones de años, el sistema nervioso es complejo, Sí, ¿verdad? No sí, superior como que somos lo mejor del planeta Tierra, ¿entiendes? sí. Complejo. El sistema, sí. Pero ya sabemos que en aquella época, en los años 50, esa era la forma de expresar, ¿verdad? El proceso evolutivo efectivamente abarca tanto el mundo de lo orgánico como el mundo de lo espiritual. A tal extremo que nos sugiere la idea de que los entrelaza y los funde en un solo mundo en que no puede concebirse cada uno independientemente o por sí solo. Significa que si hay cambios físicos o mutaciones físicas en los organismos, esas mutaciones se van a reflejar en el organismo físicamente, pero también se van a reflejar en la parte energética o espiritual de ese organismo. Y viceversa, si hay cambios energéticos en esa dualidad espiritual, esos cambios se van a ver reflejados en el físico. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Sí? Recordemos, esas mutaciones físicas son progresivas, son extremadamente lentas y requieren de mucho tiempo. ¿Sí? Sí. Voy a traer un ejemplo aquí. Yo tengo una amiga que encarnó en esta existencia y no tiene una mano. Tiene una mano chiquitita, así como a consecuencia de un medicamento que le daban a las embarazadas en aquel momento. Ajá, para las náuseas. Y ella tiene una mano. ¿Ok? Yo no puedo pensar de que ese espíritu eh, está evolucionando hacia atrás, ni que es un castigo, ni que es por algo que hizo, ¿verdad? Como hay muchos espiritistas que piensan, ¿verdad? Ella tiene esa condición, energéticamente su espíritu lo tiene todo, tiene la mano, ¿verdad? Energéticamente, pero en esta existencia, a consecuencia de ella misma, éticamente, pues su espíritu encarnó sin eso, con ciertas limitaciones, que para mí son ninguna porque ya sé de todo. Pero hay unos reajustes energéticos que se están dando ahí por alguna razón que muchas veces no sabemos,
que a veces conocemos en parte en las comunicaciones mediúnicas, y recalco mucho en parte. Hay espiritistas que piensan que lo saben todo por eso, y no. Solamente tenemos pedazos de una película que a veces no sabemos, no tenemos la imagen completa. Pero no puedo pensar de que ella está ni siendo castigada, ni que está involucionando, o que es una pena, que hay un castigo o cualquier cosa así. ¿Ok? Es parte de un proceso de armonización de ese espíritu. De una persona que, por ejemplo, perdió sus piernas en un accidente, Es porque el mismo no fue proceso. algo voluntario, no fue que Accidente. hizo. Ajá. Es lo mismo. Las experiencias que necesita ese espíritu lo van a obligar a evolucionar. ¿Ok? ¿Ok? No significa que lo planificó. Es simplemente que energéticamente necesita eso. ¿Ok? Otra pregunta en el tema de las mutaciones. Ajá. En el caso de las personas transgénero, que muchas veces se cambian los órganos, Ujú. me imagino lo mismo también. Sí. ¿Te acuerdas de la dualidad de esencia y sustancia? Cuando se va a encarnar, hay ese tipo de dualidad también. De acuerdo a las experiencias que tú necesitas, tú reencarnas en hombre o en mujer. ¿Ok? De acuerdo a las experiencias que necesitas. Ambos están dentro del espíritu. Entonces, en muchas ocasiones, y eso se hizo una lectura hace muchos años de eso, y era que en la lectura establecía de que si un espíritu había reencarnado muchas veces en cierto género, para hacer el cambio al otro género, se le hacía un poquito energéticamente difícil. ¿Ok? Y viceversa. Tanto pasa de hombre a mujer como de mujer a hombre. ¿Ok? Y por eso, así explicaba por qué la homosexualidad y la gente transgénera y la gente que no se identifica de alguna manera. Eso tiene mucho auge ahora por otras, ¿verdad? Pero ha existido a través de toda la humanidad. Hay récord de eso histórico en la humanidad. Pero tiene auge ahora porque hay unas situaciones, ¿verdad?, políticas y sociales que se hacen disponibles para que todo el mundo entienda y vea, ¿no? Se podría decir que es un disturbio cuando sale del cuerpo, porque en algún Es momento un reajuste de las energías, no es un disturbio, no es una enfermedad, no es nada. cuando Google en algún momento, según el espiritismo, y busqué como la opinión de Chico Xavier en el tema, y decía que provocaba disturbios cuando desencarnaba. Me imagino que cuando el espíritu se da cuenta de lo que sucedió, le puede causar eso. Recuerdan que la psicografía y muchas de las cosas de Chico Xavier se las dicta un espíritu, y el espíritu tiene ciertos conocimientos, no los tiene todos, e interpreta esos conocimientos porque tiene fundamentos culturales todavía. ¿Ok? Los espíritus que Chico Xavier son espíritus muy religiosos a veces. Y pues, y las psicografías son eso. Hay que cogerlas, yo por ejemplo, las cojo con mucho cuidado, porque es la opinión de un espíritu y solamente el espíritu debe decir lo que sabe. Entonces no es como en la época de Kardec, que Kardec trataba de obtener la misma respuesta de la mayor cantidad de espíritus posible, que estuviesen de acuerdo con eso, para entonces publicar algo. ¿Sí? Pero eso es otro tema, pero volvemos acá. No pensemos que lo que le pasa a la gente o las situaciones que tienen es parte de un castigo, ¿ok? O parte de una consecuencia directa. Es un proceso evolutivo, es parte del proceso evolutivo para los reajustes energéticos de ese espíritu en específico, ¿ok? Importante eso, para que su evolución continúe.
y va a haber, y lo va a explicar ahí más adelante, la individualización de ser esencia y sustancia a ser espíritu ocurre o efectuarse en los vertebrados, ¿verdad? Ya lo dijimos, pues el espíritu propiamente individualizado necesita un cuerpo organizado con cerebro y sistema nervioso para poder manifestarse como espíritu. No necesita tanto, ¿verdad? El cuerpo y la espina dorsal, sino que necesita otras cosas como el pensamiento continuo y, ¿verdad?, la identidad que tiene de sí mismo. Habiendo establecido que la individualización del espíritu se efectúa a lo que efectúa en los vertebrados, a lo que es lo mismo que la potencialidad espiritual contenida en una dualidad de esencia y sustancia, eso lo repite muchas veces, se constituye real y efectivamente espíritu al individualizarse, encarnando en un organismo vertebrado. Es necesario que llamemos la atención a que en la animalidad, así como en la humanidad, muchos y muy variados son los niveles de evolución. Usted va a ver espíritus que cuando están encarnados se comportan animalizadamente, ¿verdad? Y hay variedades de eso, ¿verdad? En la humanidad y hay enormes diferencias entre el salvaje y el antropófago. Recordemos que son los años 50, esos lenguajes ya no se usan. De las selvas del África o del Brasil. Y el hombre de algún estudio de nuestros pueblos es diferente. Esto se debe a que el salvaje y el antropófago están dando sus primeros pasos en la humanidad, mientras que el hombre más civilizado, por llevar más tiempo en la humanidad, ha tenido oportunidad de recoger los niveles que el salvaje o el hombre primitivo le toca todavía vivir. Y eso es bien importante. Cuando vemos a la humanidad en total, vemos la gran diferencia que hay entre unos y los otros. Pero todos estamos en el mismo proceso y sabemos que los hombres encarnados en ciertos lugares son más evolucionados que los hombres encarnados en otros lugares del planeta. Y se debe a que unos llevan más tiempo viviendo aquí, encarnados, que otros que acaban de empezar. Y de hecho alguna gente que ha dado clase aquí lo ha presentado, creer que la evolución va en una línea recta, Ujú. porque la evolución del humano no va en una línea recta, es como si fuera un árbol donde hay muchas variantes y pensamos tal vez que el Homo sapiens, que es el cromañón como tal, fue el más evolucionado, pero nadie ve nuevamente lo que pasó con los neandertales, que mucha gente tiene el concepto que eran brutos, que no sabían nada y tenían un grado de evolución cultural y, fueron y vivieron más tiempo en términos de lo que lleva el Homo sapiens actual, ¿verdad? Entonces pensamos que aquellos homínidos que parecían más monos que otra cosa no eran evolucionados, sí lo eran, ¿verdad? Es que esa idea de la evolución lo que hace es que cancela a los que no llegan. Ah, no, claro. Y Y no eso, es así, eso fue y, un proceso dentro y eso, de eso. eso simplemente se da porque ese tipo de evolución no considera el espíritu. Simplemente es neurológico, Claro, es físico. Pero tomando en cuenta de que el espíritu o los seres humanos evolucionan en ambos aspectos, físico como espiritual, claro, los cuerpos de esas variantes o de esas subespecies dejaron de ser útiles y pasaron esos espíritus a claro. cuerpos que fueran más amigables o más adaptables Al ambiente. al ambiente. Y eso es Sí, todo. en una ocasión una de las mediums dice, pero es que ese espíritu que viene, que está allí, es como que yo lo veo como si fuera un primate, como si fuera bien atrás, o sea, uno lo ve como atrasado en el tiempo, pero eso fue parte de la evolución, o es parte de nuestra evolución, ¿entiendes? Podemos decirle que un espíritu más joven, que tiene menos tiempo eh, viviendo entre nosotros. Es bien importante, nosotros como parte del proceso de aprender, nos tienen que poner juntos aunque seamos diferentes.
para que unos se beneficien de los conocimientos de otros. Por eso es que usted tiene de que en las sociedades, en todas las sociedades, hay gente más arriba, hay gente que está en la parte media y hay gente que está bien abajo. La idea es que cada uno aprenda del otro y pueda evolucionar. ¿Ok? Esa idea de sociedades puras, de razas puras y de esa idea está completamente, va contraria a la evolución. No, va contraria a la evolución. Se necesitan de todos los tipos de niveles para poder evolucionar. Incluso a este nivel, parte del mundo espiritual está aquí con nosotros. Participan de la vida con nosotros. Y el mundo espiritual lo pensamos como si estuviera lejos, pero está aquí con nosotros. La parte del mundo espiritual más densa, donde están los espíritus más, diría yo, que están empezando en esa vida espiritual, están con nosotros. Así que estamos todos juntos en un mismo sitio y la idea es que nos ayudemos los unos a los otros para seguir hacia adelante. Déjame terminar. De manera que el espíritu es el ser individualizado, de manera que el espíritu es el ser individualizado más atrasado del reino animal como el más adelantado de la humanidad. La enorme diferencia entre ambos radica en el grado de preparación de uno y del otro. Lo que nos diferencia es cuánto hemos aprendido a través de la evolución. Eso es todo. Pero somos espíritus iguales. Así, si usted tiene la idea de que usted se siente diferente a los demás, sí, usted lo es. Pero somos espíritus iguales. ¿Sí? Que nosotros estábamos viendo un programa de donde hacían un análisis de 10 tribus que en la actualidad existen. O sea, son tribus que están en la selva, sí, sin luz, sin agua, sin internet, sin teléfono, sin alimentos superprocesados. Y había una de ellas que me gustó mucho porque no había sistema jerárquico, o sea, no había alguien que mandaba. Número uno, eso es anarquía. La anarquía que en este momento a ese concepto lo han dañado tanto porque la anarquía no es otra cosa que tú te gobiernas a ti mismo. No necesitamos un gobierno como político porque tú te gobiernas a ti mismo. De hecho, Luisa Capetillo hablaba de que el espiritismo iba por ahí, en ese concepto de anarquía, porque el espiritismo te enseña a cómo tú mismo, ¿verdad? Vas a ir evolucionando y bregando con esos problemas de carácter. Otra cosa era que eran totalmente solidarios, que se ayudaban en todo, que todo lo compartían. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto aquellos que no tienen nada, que uno dice que es tan importante para vivir en este momento, y mientras ellos no lo tienen y sin embargo tienen como hablamos ahorita de los animales, que hay animales que pueden estar mucho más evolucionados que nosotros por el amor, que todo yo le decía a mi marido, mira, yo quiero reencarnar allí, hasta que me doy cuenta cómo es que los desarrolladores los están sacando de todos sus espacios Sí, y luego se me quita la idea. Pero, sí. Podemos pensar en muchas cosas que tienen, o podemos ambicionar muchas cosas que ellos tienen en esas sociedades que son más simples y añorar eso porque a veces nos agobia en la forma en que nos vivimos, ¿verdad? Ellos viven off the grid, ¿verdad? Viven desconectados del sistema, que la felicidad relativa está en el espíritu, pero este, sí, no idealicemos tampoco, ¿verdad? Pero volviendo otra vez a lo de ¿verdad? Pensamos, porque muchas veces la modernidad nos tiene un poco agobiados y el ser humano crea soluciones y al mismo tiempo crea problemas. Soluciona esos problemas y salen otros nuevos. Eso es parte de ese crecimiento y de esa evolución. Y a veces, pues, la suma de todo eso, pues, nos tiene
y nos da la sensación de que estando allí yo estaría mejor o sería más fácil hasta que pues estamos allí. Que ahí las cosas cambian. ¿Verdad? Dormir a la intemperie con animalitos caminando, y eso no es lo mismo que estar en tu casa. Así que estar en medio de la selva no es lo mismo. Pensamos que eso es así porque tienen una simpleza que admiramos, pero no necesariamente. Y cuando llegamos allí, vemos ¿verdad? Un sinnúmero de personas que tienen la experiencia y no es tan idealizada como la pensábamos, ¿verdad? Pero sí, no tienen los problemas, muchos de ellos, que nosotros. Todavía se trabaja en equipo, todavía se trabaja porque garantiza la supervivencia desde el punto de vista sociológico. Y pues, pero no, a veces pues idealizamos eso y tenemos ideas un poco, ¿verdad? Raras sobre qué sería vivir allí. Aquí, volviendo aquí, qué hay superior a un espíritu? Una pregunta que siempre se hacía en aquella época. Sencillamente otro espíritu, más preparado, evolucionado. Pues ya dijimos que los grados de evolución son muchos en la escala sin fin de progreso universal. Y eso es bien importante. Usted necesita del otro. Aunque a usted no le guste mucho, usted necesita del otro. ¿Ok? Cada cual tiene conocimientos que usted necesita de él. Y usted le dará conocimiento a otros espíritus que no los tienen sobre cosas. ¿Ah? Sí. Así que eso es importante, ¿verdad? Porque pensamos de que lo, lo que hay superior al espíritu es Dios. Y ya dijimos ahorita que dijimos ahorita que Dios no participa de nada de eso. ¿Ok? Ok. Volvamos acá. Siempre usted depende del otro. ¿Ok? Sobre la evolución, el hecho de la iniciación del espíritu en la humanidad no conlleva el que haya obtenido evolución suficiente para manifestarse conscientemente. No todo encarnado en ser humano está consciente. La realidad es que en tanto no haya adquirido conocimientos suficientes que le permitan reconocerse en su realidad de espíritu, vive bajo la influencia de imperativos biológicos y fisiológicos que en el mundo de la verdadera conciencia. Y eso es bien importante. ¿Qué guía a los espíritus que están empezando a ser seres humanos encarnados? Sus instintos, sus necesidades básicas. A esa tribu es tener comida, tener un sitio donde guarecerse de las inclemencias del tiempo, tener familia, eso es lo más importante, tener, tener para sobrevivir. No hay conciencia. En el caso de nosotros, tener es parte, pero no lo es todo. Y hay gente que tiene de todo y al mismo tiempo no tiene nada. ¿Por qué? Porque no sabe de las verdades y realidades del espíritu. ¿Ok? Y se comportan de forma bien primitiva. Y vemos la ambición, la lucha de poder, vemos todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Si se comprende lo que acabo de expresar, se hará fácil reconocer lo equivocados que están aquellos espiritistas que han creído que todos los espíritus están capacitados para ejercitar la facultad del libre albedrío. ¿Usted se siente capacitado de ejercitar esa facultad? Yo no, todavía. Mira que metió las patas. Mi libre albedrío lo he utilizado de muchas maneras y a veces me sale bien y a veces no tan bien. Todavía estamos en ese proceso de que todavía no entiendo las consecuencias de lo que hago en muchas ocasiones, de que no me doy cuenta que hago. Así que eso es importante. Hay espiritistas que piensan que, tengo libre albedrío, ya lo sé todo. No, esa es la herramienta y como toda herramienta se necesita práctica para manejarla.
¿eh? Ese es el instrumento. Necesito horas y horas de práctica para sacarle música. Pues lo mismo pasa con el libre albedrío. Necesito mucha existencia para entender cómo funciona. Sigue diciendo, es ridículo, por tanto, la idea popularizada entre los espiritistas de que los espíritus indeterminadamente pueden escoger sus ambientes de sus futuras encarnaciones y sus labores a realizar. Esa idea de que el espíritu planifica la existencia es eso mismo, una idea. ¿Cómo tú puedes planificar si no conoces? ¿Cómo puedes planificar si no dominas tu libre albedrío? Es como montarse en un barco a navegar sin tener un mapa. Cualquier dirección es buena. ¿Eh? No tiene. Dime, Laudelino. Sí. ¿Es social el desencarnado? ¿Qué? Social, interacciona en grupo, desarrolla Sí, formas de convivencia. vas a ver cómo él lo explica, pero no tienes la capacidad de decidir porque todavía no conoces. O puede ser coordinada ese proceso de reencarnación. Se ayuda a Puede encarnar. tener espíritus que de alguna manera discutan ese proceso que vas a llevar a cabo. O sea, Eso es lo que describen los mediums cuando ven eso. pero Según este señor, no lo ve así. parte del hecho de que si el espíritu conserva ese principio de sociedad, pues entonces sí puede haber ese estado de entendimiento. Él lo explica por la ley de afinidad. Los espíritus encarnan y se obligan a evolucionar por afinidad, pero la afinidad no es consciente. La afinidad no es consciente, tú te sientes atraído por la gente, pero no es algo consciente. Ajá, lo explica ahí sí, lo explica. Ok, vamos a verlo para que vean. La idea de los espiritistas que indeterminadamente, o sea, que cualquier espíritu puede hacerlo, es falso. Él la descarta. Hay espíritus que pueden, en cierto estado evolutivo, pero la gran mayoría, el bulto, la masa, no. La masa sabe de espiritismo, no. ¿Sabe de la vida espiritual? No. Pues entonces cuando se encarna, ¿qué pasa? ¿Aprende? Tampoco, no sabe nada. Por consiguiente, no sabe, no es consciente de la vida espiritual. Quiero traer, Ajá. o sea, la realidad. A veces hay muchas personas que dicen, yo no encajo en este mundo. Y vemos muchos jóvenes, como también vemos muchas personas mayores que han pasado muchas vicisitudes en su vida porque nunca han encajado en su vida, o sea, en su niñez, adolescencia, adultez y vejez. Y yo entiendo que es porque quizás son tan evolucionados al mundo cuando llegaron que quizás no encajaban con el mundo en que estaban viviendo, en mi parecer. O puede ser lo contrario, que todavía le faltan las capacidades para poder adaptarse al mundo donde están. ¿Ok? O poder de alguna manera manejarlo diferente. ¿Verdad? Yo lo veo más desde ese punto de vista, porque recuerde que la existencia, encarnar es para que usted cambie, no es para que se quede igual. Si usted se queda igual, es para que usted cambie. Vamos a seguir con esto. Pero, Laura, Ah, perdóname. O sea, esa, en quién o en qué está determinado o es quien va a determinar nuestro próximo paso
Para los espíritus que no están conscientes, la ley de evolución más la ley de afinidad es lo que impulsa esa encarnación. Para los espíritus más conscientes, los espíritus más evolucionados, ellos vienen con un plan. Y lo explica aquí. Un plan para hacer cosas. En el caso de los espíritus, por ejemplo, Kardec no es cualquier espíritu. Exacto. Kardec vino preparado para hacer lo que hizo. Y después que lo hizo, ¿qué pasó? Desencarnó. Ay, exacto. Pero ese espíritu vino porque estaba en cierto nivel para hacer algo. Entonces lo explica ahí más adelante. Pero la gran mayoría de los espíritus que no saben, no tienen conciencia del mundo espiritual, que piensan que el mundo espiritual es simplemente meterse en la iglesia y no tienen otra cosa, pues cuando desencarnan, ¿qué usted cree que pasa? Pues no entienden lo que les pasa. ¿Y qué? No, cuando no llegan al cielo es el problema. No es que vayan al cielo, es cuando no llegan. Y entonces, ¿dónde estoy yo? ¿Y qué me pasa? Ahí, si llegaran, si llegaran y viesen nubes, pues sería chévere, estoy donde voy. Pero cuando no llegan allí, empieza el pánico y el terror. Ajá. El, el, el que escribe el estudio, lo que se dice aquí siempre que se hizo unos compromisos antes de tu venir. Se No hace existe. que no es aplicable a todos los espíritus, es para ciertos espíritus. La gran mayoría no tiene eso. Encarnan automáticamente. Y lo va a explicar y lo explica ahí. La realidad es que la mayoría de los espíritus, dada su ignorancia de las verdades trascendentales, viven sus estados encarnados en un verdadero flujo y reflujo de impulsos biológicos y fisiológicos que, sin exageración alguna, constituyen estados innegables de inconsciencia espiritual. A la ley de afinidad es lo que determina el ambiente de las futuras encarnaciones, viéndose el espíritu atraído inconscientemente al ambiente que le corresponde por afinidad, a lo que es igual a un ambiente de acuerdo con su catálogo de conocimiento o evolución plasmado en el cuerpo espiritual, órgano o instrumento mecánico del espíritu. Así que es por afinidad, si usted no tiene conciencia de las leyes trascendentales y espirituales, que usted encarna. Así que por eso es que los encarnados en esta isla son casi todos iguales. O sea que Usted se ha fijado que hay muchos que se parecen, porque hay una afinidad, ¿ok? Hay una afinidad, no hay conciencia. Lo que hay es afinidad. Todos los que juegan baloncesto. esa afinidad entonces va a depender de cuánto has hecho y cuánto dejaste de hacer. Es correcto. ¿Y cuál es tu estado evolutivo? Aquí, ¿qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que le gusta a todo el mundo? Pues coger motora, estar por ahí jangueando, el chinchorreo, el caballo, esas cosas. Por ejemplo, mi clientela en la escuela, todos los papás son todos iguales. Todos son iguales. No hay diferencia. Y los nenes, por consecuencia, son pues igualitos a los papás. No hay nada ahí. Ahí puedo sacar uno que otro, pero todos son iguales. Pues, por afinidad, encarnaron todos en Puerto Rico en este tiempo. ¿Ah? Sí, eso es así. ¿Y qué? A veces siento que es una misión impuesta. A veces pienso que es una misión impuesta. Es un reajuste de mis energías de algún tipo. Algo hice o dejé de hacer. Hay días que se siente así, ¿verdad? Dudas o seguimos. Ok. Cuando el espíritu ha adquirido suficiente conocimiento de las verdades trascendentales y vive en el mundo de la verdadera conciencia espiritual, entonces que puede
ejercitar su facultad de libre albedrío y determinar el momento y el ambiente de su próxima encarnación, así como la labor que habrá de realizar con miras al progreso y a la felicidad de la humanidad, sabiendo que la vida de lo universal es superior a la vida de los intereses personales. De la humanidad. ¿Eh? Si por mí, no me gustaría reencarnar en Finlandia, donde todo está chuchín, donde voy en bicicleta a la escuela y como productos orgánicos y qué sé yo, donde le pagan un montón a los maestros, etcétera. Pero no, estoy en Hormiguero, Puerto Rico. ¿Qué? Y estoy allí por algo. Estoy evolucionando allí de alguna forma. Ajá. Al mismo tiempo, debemos aclarar que mientras más inferior es el grado de preparación del espíritu, y mire bien eso, el grado de preparación del espíritu, no dice espíritu inferior, sino el grado de preparación del espíritu, sus reencarnaciones habrán de ocurrir más a menudo. A lo que es igual, los periodos desencarnados serán más cortos, mientras más deficiente sea la preparación del espíritu. Así que esos espíritus se mueren hoy y reencarnan rápido, menos de 10 años. El tiempo que pasa en el mundo espiritual es bien corto, porque necesitan reencarnar más veces para ver si aprenden algo. ¿Ok? Es como el estudiante deficiente, que yo le tengo que dar más trabajo, no es menos, tengo que darle más oportunidades que haga el trabajo para que lo dañe y vuelva y lo haga, y lo dañe y vuelva y lo haga, y yo corregirlo y sacarlo adelante. Pero se pretende lo contrario, no se evoluciona así. ¿Ok? Sí que ese espíritu requiere más existencia. ¿Y para qué viene a encarnar? Para pasar el trabajo, ¿verdad? El cuerpo espiritual es una especie de cliché o placa de grabado donde se graban o se registran todas las huellas del proceso evolutivo o histórico de la entidad espiritual, pudiéndose añadir que es también una especie de almacén donde quedan depositados los conocimientos del espíritu que el espíritu adquiere a través de su proceso evolutivo, constituyendo por eso la razón del porqué de la memoria. El cuerpo espiritual es donde se graban todas las experiencias que usted tiene. ¿Ok? Las buenas, las malas y las no tan malas. ¿Ok? Según el espíritu va adquiriendo nuevos conocimientos y corrigiendo errores, el almacén de conocimientos radicado en el cuerpo espiritual sufre o experimenta las consiguientes modificaciones. No es que usted las va a asumir todas, sino que se van modificando, se van sustituyendo, ¿verdad? Experimentan las consiguientes modificaciones, al igual que los registros en el cuerpo espiritual de las acciones anteriores sufren modificaciones y llegan a ser desplazados por los registros de acciones subsiguientes. Así que lo que usted repara, lo que hace es que se graba ahí y eso va modificando lo que es usted, va cambiándolo, lo va a hacer diferente. Y los errores que cometió en el pasado, lo que hizo en antes, lo tiene que reconstruir. Una vez reconstruido, eso cambia por dentro. Y por eso la gente se siente bien. Los espíritus que vienen aquí, que pudieron en esta existencia reparar algo, cuando se comunican alegres, contentos de haber hecho algo. A veces no es todo completo, pero hicieron algo y eso los anima a continuar. Los anima a seguir estudiando e investigando sobre las verdades del espiritismo y de la vida espiritual para seguir adelante. Es como cuando tú a un niño le das un premio por hacer algo bueno. ¿Qué hace ese niño? Pues se estimula para seguir repitiendo. ¿Ah? Tanto la felicidad como el dolor humano son consecuencia natural del acopio evolutivo del espíritu.
Repito, tanto la felicidad como el dolor humano son consecuencia natural del acopio evolutivo del espíritu, siendo ridícula al extremo la idea religiosa de los premios y los castigos. Pues los estados psíquicos únicamente pueden reflejar las huellas históricas de la evolución registradas en el cuerpo espiritual. ¿Ok? Eso es bien importante. Cuando usted ve a una persona que sufre, que tiene problemas, que tiene algún tipo de cosa, usted recuerde que hay una razón para eso. Y que muchas veces es consecuencia de sus propias acciones. Así que, importante en esos momentos, asistir. Si es consecuencia de las acciones de un pasado, sea reciente o remoto, usted va a negarle el plato de comida al que lo necesita. Va a negar la asistencia al que lo necesita. Sabemos que es parte de su proceso evolutivo, pero usted no va a participar de eso. No va a tratar de hacer algo para que las cosas sean mejor. Esa es la pregunta. Hay espiritistas que piensan que no se debe interferir, cuya cosa yo pienso que es una barbaridad. Miren, citan para ambos. ¿Ok? Usted asiste y trata de ayudar. ¿Ok? Si la solución que usted tiene a sus manos es un plato de comida, pues es un plato de comida. Si no puede hacer más nada, no puede hacer más nada. Pero lo que importa es el acto de hacer. El acto de hacer. No tanto la intención, lo que usted pueda llevar allí. ¿Ok? Y esa es, hasta cierto punto, parte de lo que tenemos que hacer. No solamente estudiar el espiritismo, sino coger todos esos conocimientos y aplicarlos allá afuera, que es lo que está duro. Hay centros espíritas que dan sopas en ciertos lugares y hay participación social de algún tipo. Nosotros debemos pensar, y estoy hablando para nosotros, o sea, los que participamos de dirigir esto que está aquí, tenemos que pensar en un futuro de hacer eso, porque nos falta eso, nos falta la labor social. Tal vez lo hacemos en lo individual, pero como organización, falta. Ajá, poco de autocrítica, importante también. ¿Ok? Piensa en eso. ¿Ok? Todo es consecuencia. ¿Ok? Y nos toca hacer para reconstruir eso. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿Comentarios? ¿Alguien quiera decir algo? Esa es la primera parte. En lo que tú me lo que tú me diste, la lectura, después del cuerpo espiritual y llegando casi a esa parte, faltan como 16 párrafos. Así que salta de una cosa a la otra. Que debemos corregir eso antes de que todo el mundo pueda, pues, que se le envíe digitalmente. Porque yo tengo el documento físico, y de ahí fue que saqué la presentación. Pero cuando empecé a mirar, no concuerda. Y es que le falta, saltaron como página y media. Y entonces salta una idea, y este señor que de por sí es complejo leerlo, bueno, es complejo leerlo, pero si usted lee párrafo por párrafo, línea por línea, usted aprende un montón de él. ¿Ok? Carlos,
Ya cuando, ya cuando él hizo esa conferencia, ya era una persona mayor. O sea, que desencarna, no sé, ¿verdad? No sé si fue para los principios de los 60. Lo que yo me acuerdo era eso, pero habría que ver. Pero ya las fotos que yo siempre he visto de él es una persona mayor. Siempre no he visto fotos de él joven. No. ¿Ah? Sí. Colón, sí. ¿Dudas o preguntas? ¿Ah? ¿Sí? Sí. Buenos días, todavía no es de tarde. Bien, qué bueno que han estado aquí en esta gran conferencia de Camilo sobre el espíritu. Siempre se aprende, siempre se descubre que uno realmente entiende, pero no entiende, que es la conjetura de la vida. Agradecemos su presencia a los que nos han visitado por primera vez, que se han llevado una buena impresión del grupo y de lo que aquí se hace y se brinda como información. Y los invitamos a que profundicen ese conocimiento y estudien esta filosofía que lo que te da son herramientas para tú entender, vivir y comprender lo que es la vida, lo que son esos retos y por qué a veces flaqueamos ante ellos, y cuando descubrimos que lo que pasamos se podía superar, somos mucho más poderosos. Así que, de nuevo, agradecido de que estén aquí, a los que nos escucharon por internet, pues que hayan podido entender la clase, no pudieron hacer las preguntas, pero los invitamos a asistir y a preguntar para aclarar y entender a esos espíritus que traen aquí para que reconozcan y se den cuenta de su proceso evolutivo y puedan integrarse a ser mejores seres, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico, y a esos espíritus superiores que nos ayudan y que siempre están en nuestras mentes induciendo pensamientos positivos y adecuados para comprender lo que se nos está informando, pues gracias también. Que regresen a sus hogares tranquilos, armoniosos, alegres, que disfruten de la vida, del fin de semana, y los esperamos aquí el próximo domingo. Buen día.